Hola chicos, mi nombre es Emanuel San Juan Muñoz en el módulo de sistemas de flujo en el área de mecánica de fluido en este nuevo tema o subtema que es sistemas de bombeo. El requerimiento de bombeo en sistemas industriales tiene una necesidad muy evidente y es sencillamente llegar a un nivel de caudal requerido. Para ello se requiere obviamente incorporar energía al sistema. De lo contrario, no podríamos llegar seguramente a ese nivel deseado y más bien a otro. En síntesis, lo que se desea es poder traducir toda la energía que se incorpora al sistema a través de algún tipo de máquina, para el caso de líquidos, bombas, para el caso de gases, compresores, que nos ayude a sopesar ese requerimiento energético y que la energía incorporada de alguna u otra forma en términos de trabajo se pueda posteriormente transformar en energía cinética y por ende en caudal desarrollado por tuberías. Los sistemas de bombeo necesitan obviamente, aparte de las máquinas señaladas anteriormente, tuberías, accesorios y demás componentes, recipientes que requiere el sistema para su funcionamiento o para la comunicación desde el lugar de transporte de origen al destino. Como les indicaba, la cantidad de líquido que fluye dentro de un sistema de bombeo se conoce como capacidad o flujo y es realmente la necesidad por la cual se bombean los fluidos. En términos muy prácticos, un fluido viajará con mayor facilidad por aquel recorrido donde exista menos resistencia, y esta resistencia en términos generales, según la ecuación de Bernoulli, tendrá que ver o estará asociada a los cambios de presión, a los cambios de altura, a los cambios de velocidad, a la cuantificación o la presencia de fricción en tubería, que es algo inminente, y a las pérdidas asociadas a los accesorios. Todos estos términos provocan la resistencia que posiblemente deba ser vencida. Muchos autores solamente se refieren a resistencia en términos solamente de la fricción o de los accesorios, pero en términos prácticos, cualquiera de estas, de las mencionadas, los cambios energéticos asociados a presión, asociados a energía cinética, asociados a energía potencial y la cuantificación obviamente de la pérdida por fricción y accesor, todas ellas aportan al hecho de la resistencia que se requiere vencer, y esa resistencia a vencer está asociada en términos muy prácticos con la energía requerida, que debe ser asociada o está más bien vinculada por la bomba o compresor que querramos incorporar en el sistema. En el sistema de bombeo tendremos algo que llamaremos inicialmente cabeza dinámica total, TDH, que en términos prácticos sería la suma de la cabeza estática más la cabeza dinámica. Esa sería la cabeza dinámica total. Como cabeza corresponde entonces a entregarse o a reportarse en términos de longitud, y por lo regular son en pies o metros. La cabeza estática no necesita mayor presentación. La cabeza estática la hemos visto a través de la ecuación de Bernoulli en forma de la ecuación ideal,
como aquella asociada a los cambios de altura. Eso no requiere, como dije anteriormente, mayor introducción. La cabeza cinética tiene que ver con aspectos de cambios de velocidad o rapidez lineal, y la cabeza de presión tiene que ver obviamente con los cambios de presión en los puntos. Por ejemplo, para el sistema mostrado se representan las cabezas estáticas solo exclusivamente entre el tanque el tanque inferior, que le llamaremos 1, y el tanque superior, que le llamaremos 2, donde se incorpora la información de la cabeza estática inicial del tanque 1, que es unos 40 pies desde el nivel de superficie de líquido hasta el eje de bomba, y una cabeza estática de 160 pies para el punto 2 o nivel 2, que va desde el nivel de líquido en el tanque 2 hasta el eje de bomba. Por tanto, la diferencia estática de cabezas es alrededor de 120, que corresponde a la diferencia de altura entre los niveles de líquido. A efectos prácticos, si solo la bomba tuviese que lidiar con la cabeza estática, el requerimiento estático o el requerimiento de bombeo por efectos estáticos solamente es de 120 pies. Más sin embargo, no es la única magnitud de cabeza que requiere incorporar la bomba, ya que hemos dicho que también tiene que vencer los cambios de presión, que en este diagrama obviamente las presiones serán igual porque están abiertas a la atmósfera en cada tanque. Los cambios de energía cinética, en este caso, también serían despreciables. Podríamos decir que las velocidades lineales o rapidez en los niveles de líquidos serían bastante bajas, pero sí tendría que lidiar con efectos de fricción por tubería y accesorios por las mismas. Así que el valor a cuantificar requerido por la bomba para un determinado caudal no solamente son 120. 120 vendría siendo el valor mínimo a incorporar o requerido por cualquier bomba que desee yo instalar, no importando si hago movimiento o más bien desplazo siquiera una gota de líquido, porque en términos prácticos no importa si hay caudal, pero ya se requiere vencer 120 pies de altura. Si el caudal fuese cero o no hubiese caudal, pues tendríamos que las pérdidas por fricción se vendrían abajo y las pérdidas de accesorios se vendrían abajo, ya que ellas dependen del caudal en la expresión de Darcy-Weisbach o en la ecuación de accesorio. Al reemplazar caudal al cuadrado en las expresiones daría valores de cero, pero es obvio que necesitaría entonces 120 pies independientemente de que exista caudal. Por tanto, el requerimiento de cabeza de la bomba estaría 120 pies más las pérdidas por fricción y accesorios, que dependerán del nivel de caudal que requiere. Este ejemplo 2 muestra lo que es una succión negativa, en el cual tendríamos el nivel del tanque o el tanque por debajo del nivel de la bomba. Aparecería la cabeza estática, que corresponde a la diferencia de niveles, y aparecería entonces una cabeza de descarga y una cabeza de succión. La suma de cabezas de succión que van en el nivel de líquido del tanque inferior hasta el eje de bomba, y desde el eje de bomba hasta el nivel líquido en el tanque superior, la suma de estas dos cabezas correspondería a la cabeza total estática, que es lo que aparece aquí en este recuadro también, donde se ha hecho, digamos, esa remarcación. La cabeza dinámica está asociada al hecho de que aparecerán efectos
efectos por fricción o pérdidas energéticas por fricción, y sabemos que el hecho de que un fluido se mueva a través de una tubería provoca caída de presión, como lo simboliza el esquema, donde aparecen 50 psi en la entrada y 30 psi en este tramo de tubería. Se ha perdido esquemáticamente 20 psi, y esos 20 psi están asociados, al no haber accesorio en el recorrido, solo a efectos de la fricción que debe ser compensada por la bomba o compresor que deseemos instalar, dependiendo del fluido. También se esquematiza un ejemplo en el cual se requiere un nivel de caudal de 100 ppm en galones por minuto. Aparece un primer tanque, que es el tanque de alimentación, donde su nivel de líquido está a 15 pies por encima del eje de bomba, un recorrido en la tubería de succión de 20 pies y un recorrido en la descarga de 20 pies, 18, 20 pies más, donde el cambio de nivel corresponde a 18 metros desde el eje de bomba para la parte de la descarga. Finalmente, entonces, si el punto del balance está justo en la boquilla que aparece indicada en el esquema, la diferencia de cabeza estática correspondería al hecho de la resta entre 18 pies y 15 pies, para un total de 10 pies, de 3 pies. La tubería tiene un diámetro aproximadamente de 2 pulgadas y la pérdida que genera aproximadamente la boquilla que estaría instalada al final de la descarga sería de 9.2 pies. Como hemos dicho, la cabeza estática corresponde a 3 pies, que es la diferencia entre 18 pies y 15. La cabeza dinámica está asociada a la pérdida por fricción, que para este caso se ha estipulado por aparte de cálculos que para 100 ppm y tubería de 2 pulgadas con caudal al mencionado, con un fluido que es agua a temperatura convencional, tendríamos un valor de 15 pies aproximadamente. La boquilla genera el valor de 9.2 pies y la TDH, entonces la cabeza dinámica total, la cabeza dinámica requerida por la bomba para un nivel de 100 ppm sería los 3 pies requeridos por cabeza estática, los 9.2 que se requieren por la boquilla, y hemos estipulado 15 de la pérdida por fricción y hemos sumado algo adicional que es 0.5 pies correspondiente al cambio de energía por efectos de velocidad o al cambio de energía cinética. Este cambio de energía cinética para este esquema sí aparecería como un valor a tener en cuenta, en vista de que el primer punto de balance estaría sobre el nivel de líquido del tanque, mientras que el segundo estaría en la boca, obviamente, de la boquilla. Las presiones no aportarían nada en el cambio total, en vista de que el tanque estaría abierto a la atmósfera y la boquilla también estaría expuesta a la atmósfera. Introducción a curva de bomba centrífuga, una parte bastante interesante, y el esquema que aparece ahí es básicamente la curva de comportamiento de cabeza versus caudal de una bomba real. Las bombas tienen un desempeño o tienen un comportamiento parabólico con pendiente negativa. Significa esto que al mínimo caudal, que es 0, manifestaría su máxima cabeza, algo que tiene mucho sentido, quiere decir su máxima presión, y en la medida que se desarrolle o se permita que la bomba maneje más caudal, provocaría que la presión descienda por el efecto de que
existe transformación de presión que está asociada a la cabeza a energía cinética que está asociada a la velocidad y evidentemente al caudal. Para poder desarrollar entonces más caudal o más energía cinética se requiere disminuir la cabeza de presión. Entonces llegaríamos a un punto arrancaremos un punto donde tendríamos máxima cabeza, mínimo caudal, hasta un punto de máximo caudal para esta bomba con una mínima cabeza. La curva de rendimiento de una bomba se ve afectada por dos aspectos fundamentales: el diámetro del impulsor y la velocidad de operación. Esta velocidad de operación está relacionada directamente con las RPM del motor, o más bien hace referencia a las RPM del motor. El diámetro del impulsor se debe entender que una carcasa de bomba es capaz de alojar a su diámetro nominal u a diámetros inferiores, mientras que la velocidad del motor podría ser el valor nominal o valores inferiores. Eso significa que estos dos aspectos o estos dos parámetros, tanto el diámetro del impulsor como la velocidad del motor, están directamente asociados a la cabeza entregada. A mayor diámetro de impulsor albergado en la carcasa, tendríamos mayor cabeza, y a mayor velocidad de operación o RPM también tendríamos mayor cabeza. Una curva o una familia de curvas correspondiente a bombas que tienen impulsores desde 8 pulgadas hasta la inferior que tiene 6 pulgadas a una velocidad fija de todas estas, de 1800 RPM. Esto no significa que es una bomba diferente cada línea de estas. Realmente es la misma bomba alojando en su carcasa diferentes tamaños de impulsor. Quiere decir que la carcasa seguramente es de tamaño 8 pulgadas y esta sería la curva superior sería la curva que tiene al impulsor de 8 pulgadas. La curva que viene más abajo vendría siendo la misma carcasa con un impulsor un poco más pequeño, y así sucesivamente. En todo caso, para que se entienda que es el mismo motor, por eso es que se coloca que está a 1800 RPM, por ejemplo, para indicarle que realmente eso no es un parámetro que está cambiando. Vemos que a mayor diámetro del impulsor tendríamos mayor cabeza a velocidad fija. De manera similar, si lo que tendríamos fuese ese diámetro del impulsor fijo, todas estas bombas tendrían 8 pulgadas de diámetro del impulsor, pero tendríamos velocidades de 3450 RPM hasta un valor de 2400. Esto se podría evidenciar con mayor facilidad en el caso que el motor tenga ya venga con el diseño de velocidad variable, algo que por lo regular en estos momentos es bastante costoso, o que se haga una adaptación con un variador de frecuencia. El variador de frecuencia provocaría modificar la frecuencia con la que se trabaja y así provocar que las RPM del motor sean modificadas de acuerdo a esa necesidad. Este tipo de comportamientos o este tipo de adaptaciones generan bastante ahorro, porque finalmente se podría llegar a consumir la energía requerida por el motor o la energía requerida por el sistema para una situación en particular. También aparecen las curvas de Brake Horsepower o BHP, traducido al español se traduce como potencia de freno. Realmente son las potencias o los caballajes que requiere el motor acoplado, y esto nos daría información, digamos, de ese potencial motor que deberíamos acoplar con la bomba. Son curvas que estarían aquí estipuladas como
con el color rojo y que normalmente atraviesan el diagrama de la bomba de esa manera, en esa inclinación. Lo importante es conocer, independientemente de la forma o la manera como se presenta el input, es más importante de pronto interpretar que es el VHP, como lo hemos dicho, que es la potencia requerida por el motor o el tamaño del motor que necesitamos acoplar. Normalmente estas curvas de bomba son construidas para un fluido patrón, en este caso el agua, y cuando se requiere hacer cambios se deben hacer los cambios requeridos de acuerdo al cambio de cabeza o al cambio que se generaría por la presión, por el hecho de que la presión sí depende de la densidad y de la gravedad, obviamente, pero que en el caso de una propiedad del fluido lo que modificaría sería la densidad. Un fluido, una cabeza definida para un fluido determinado generaría que entre más densidad maneja el fluido sería mayor presión la que podría desarrollar para el mismo valor de cabeza. Cuando se necesite corregir el caballaje, como hemos dicho, la información que está expuesta normalmente o que traen los catálogos de bombas están asociados al hecho de bombeo de agua. Si se requiere realmente corregir el dato leído, por ejemplo, si tuviéramos una lectura de un VHP de 5, quiere decir 5 caballos, estos 5 caballos, si el fluido, para mi caso, fuese gasolina, donde tuviésemos una densidad relativa de 0,72, simplemente multiplica 5 por 0,72 para poder entregar un motor un poco más pequeño, que es de 3,6 bhp. Esto realmente se da en vista de que la potencia del motor está asociada a la presión, o se estipula a través de multiplicar la presión por el caudal, presión que desarrolla la bomba o delta de P desarrollada por la bomba, o cabeza total o cabeza dinámica total desarrollada por la bomba, por la densidad, por la gravedad, para convertir en presión, cabeza, densidad por gravedad en presión, y multiplicada por el caudal daría, esto daría la potencia. Esa es la razón por la cual, si tengo una potencia para agua de 5 bhp, lo único que debo hacer es multiplicar